Buenos días, nosotros somos el grupo número 1 que está conformado por Alexandra Abreu, Francis Bolívar, Luz María Malavé y mi persona, Paola Mondaray. Nosotros les vamos a hablar sobre la determinación, dosis y respuesta en un animal de experimentación. Marco teórico, la farmacodinámica. La farmacodinámica se encarga de prescribir los efectos terapéuticos de los medicamentos y sus efectos adversos, así como también de analizar el lugar y el mecanismo que ejerce la acción de los fármacos en el organismo. Hay efectos que pueden influir en algunos factores, como lo son la edad, la composición genética y algunas patologías. Los receptores son macromoléculas que intervienen en la señalización química entre células y en el interior de estas. Pueden encontrarse en la membrana de la superficie celular o en el citoplasma. Los receptores activados se regulan ya sea de forma directa o indirecta y en los procesos bioquímicos celulares. Las moléculas que se unen a los receptores se denominan ligando. La unión puede ser específica y reversible. Un ligando puede activar o inactivar al receptor y a su vez la activación puede incrementar o reducir la actividad de una determinada función celular. La capacidad que tiene un fármaco para interactuar con un receptor depende de la afinidad, la actividad intrínseca, la acción farmacológica y los efectos farmacológicos. Las interacciones medicamentosas es la modificación que sufre la acción de un medicamento por la presencia de otro u otros medicamentos que se administran simultáneamente. El resultado puede ser que el efecto se potencie o se antagonice, o que surjan otros como interacciones adversas. Las interacciones farmacodinámicas son interacciones que ocurren por la administración simultánea de fármacos que compiten por el mismo receptor, o que actúan en el mismo sistema farmacológico. Entre ellas podemos encontrar el sinergismo. El sinergismo es el resultado de una acción de dos o más sustancias que actúan en conjunto que provocan una respuesta mayor a la suma de los efectos que provocaría por separado. Entre el sinergismo podemos encontrar el sinergismo de suma, que se refiere al hecho de que dos fármacos implicados en la respuesta tienen actividad por sí solos, y el sinergismo de potenciación es capaz de producir el efecto y el otro fármaco es capaz de ayudar a que ese efecto se realice más fácilmente. Y posee actividad de alguna igual manera que la toma de combinación, puesto que el consumo de ambos produce efectos mucho mayores. El sinergismo de facilitación ocurre cuando una droga inactiva es capaz de aumentar la respuesta farmacológica de otra droga. Un ejemplo de ello puede ser la cocaína y la adrenalina. Las ventajas del sinergismo: permite administrar las dosis menores de los fármacos y pueden disminuir o evitar los efectos colaterales de los fármacos que se emplean en dosis menores. Un ejemplo de ello podemos asociar a un fármaco con acción rápida que a un otro que es con acción prolongada. El antagonismo. El antagonismo es una molécula que se une al receptor sin inducir en él la producción de la función a la que está destinado, por lo que su acción sería la de impedir la del agonista endógeno. El antagonismo competitivo es cuando se produce la anulación de una respuesta por la ocupación de los receptores, anulando su acción farmacológica. El antagonismo competitivo reversible, la unión del antagonista con el receptor resulta reversible y puede lograrse el desplazamiento del antagonismo al aumentarse la dosis del agonista. El antagonismo competitivo irreversible. La unión del antagonismo con el receptor resulta irreversible y puede lograrse el desplazamiento del antagonista al aumentar la dosis del agonista, debido a que ha formado enlaces covalentes. Antagonismo no competitivo es cuando se produce la anulación de las respuestas debido a los efectos farmacológicos opuestos o no a la ocupación de los receptores similares, generalmente la estimulación de las vías de regulación endógenas contrarias
Un ejemplo de ellos podemos decir la adrenalina y el sedante. Muchas gracias. Mi nombre es Luz María Malavé y les voy a hablar sobre el flumacenilo. Este es un antagonista de benzodiazepina utilizado por vía parenteral. Es un derivado del diazepina y fue el primer antagonista de la benzodiazepina en ser utilizado en clínica, lo cual se utiliza para tratar la sobredosis de benzodiazepina y para revertir la sedación debido a las benzodiazepinas durante la anestesia. La farmacocinética del flumacenil se administra por vía intravenosa, ya que se administra oralmente, experimentan un extenso metabolismo de primer paso. El medicamento se introduce rápidamente en el cerebro con un inicio de acción de 1 a 2 minutos. El metabolismo hepático es responsable del aclaramiento del fármaco, lo cual lleva a la disminución del flujo sanguíneo hepático o una difusión hepática grave que altera radicalmente el aclaramiento del flumacenil. La excreción es aproximadamente el 90 al 95% renal, principalmente como metabolitos con 5 o 10%, los cuales se aparecen en las heces. La excreción es esencialmente completa en 72 horas. El clorfenamina es conocido también como clorfeniramina o maleato de clorfenamina. Es un compuesto químico utilizado en medicina como fármaco antagonista de los receptores H1. Es un antihistamínico de primera generación derivado de la propilamina, que compite con la histamina por los receptores H1, los cuales están presentes en las células efectoras del músculo liso, el sistema nervioso central, las células de endotelio vascular y el corazón. La farmacocinética de la clorfenamina se puede administrar oralmente por vía subcutánea, intramuscular o venosa. Por vía oral, este fármaco se absorbe bastante bien, lo cual los alimentos retrasan su absorción, pero sin afectar la biodisponibilidad. La duración de los efectos terapéuticos oscilan entre las 4 y 8 horas. El fármaco se metaboliza extensa y rápidamente, primero en la misma mucosa gástrica y luego en su primer paso por el hígado. Se producen varios metabolitos en ADN desalquilado que se eliminan en la orina, conjuntamente con el fármaco sin ser alterado. El diazepam es una benzodiazepina que se usa para el tratamiento de problemas de ansiedad, de los síntomas de abstinencia del alcohol, a los espasmos musculares, los cuales actúan como modulador a los receptores positivos de GABA, con propiedades ansiolíticas, miorrelajantes, anticonvulsivas y sedantes. Los efectos del diazepam actúan deprimiendo la conducción nerviosa en ciertas neuronas del sistema nervioso central. Las interacciones medicamentosas tienen efectos depresores del diazepam que se intensifican cuando se asocian con alcohol, neuroléptico, algunos antidepresivos de perfil sedante, clomipramina, nortriptilina, amitriptilina y paroxetina. No debe consumirse alcohol durante el tratamiento con diazepam. El uso simultáneo de antiácidos puede retrasar pero no disminuir su absorción. Gracias. Experimento. Primero debemos tomar el dato del peso del conejo, de la práctica número 1. Luego de esto, calcular la dosis a administrar del peso del conejo a función, así considerando la dosis del flumacenilo, que es de 0,01 miligramos por kilogramo. Luego de esto, administrar la dosis disuelta de 1 cc de solución fisiológica al conejo de la práctica número 1, en este caso que no haya despertado de su primera sedación. En el caso contrario, ya haya revertido el efecto de sedante de la práctica número 1. Repetir la misma dosis del sedante y al cabo de 20 minutos proceder la aplicación de flumacenilo.
Es decir, que se va a recolectar la que haya producido respuesta en los primeros 15 minutos, volver a otra dosis igual de flumazenilo, para así saber cuál es el efecto, para así saber cuál es el efecto que va a producir el medicamento en el conejo. Buenas tardes, mi nombre es Francis Bolívar y bueno, yo les voy a hablar sobre la discusión de resultados. Ok, las interacciones medicamentosas antagónicas. Ok, el antagonismo se define básicamente cuando una molécula que se une al receptor lo hace sin inducir en él una producción de la función a la que se está destinado. En otras palabras, sin cambiar su conformación. Por lo tanto, la acción de un antagonista sería simplemente la de impedir la unión del agonista endógeno. Según el tipo de unión al receptor, hay dos tipos de antagonistas. Si ocupan el sitio de unión del antagonista, se tratan los antagonistas competitivos, y si ocupan otros sitios del complejo receptor, se trata de antagonistas no competitivos. El primero de los casos es el antagonista competitivo, y es posible que el antagonista en concentraciones relativamente altas pueda llegar a desplazar al antagonista, permitiendo que la función al fin de cuentas pueda presentarse. Sin embargo, el logro de esta función se le da a expensas de dificultad mucho mayor que la habitual. Puede deducirse entonces que estas drogas actúan sobre la potencia aparente de un fármaco, reduciéndola, sin alterar la eficacia, puesto que el efecto máximo aún puede ser alcanzado, aun cuando solo es a dosis mucho mayores que del antagonista, de las que requiere realmente. Esta posibilidad de que se pueda alcanzar a un efecto máximo puede que este antagonismo también se conozca como antagonismo superable. A estos antagonistas también se les conoce como antagonistas neutrales, para diferenciarlo de los agonistas parciales. Los antagonistas no competitivos, al situarse en otro sitio del receptor, no pueden ser desplazados por el agonista, por lo que el efecto antagónico persistiría aún en la presencia de las concentraciones elevadas del ligando endógeno. Por esta razón, a este tipo de antagonismo también se le suele conocer como antagonismo no superable. Ok, la farmacología del flumazenilo. El flumazenilo es una imidazobenzodiazepina con el efecto antagónico de los receptores benzodiazepínicos. Esto es utilizado por vía parenteral y fue el primer antagonista de las benzodiazepinas. Al ser utilizado en la clínica, el flumazenil se utiliza para tratar la sobredosis de las benzodiazepinas, para revertir la sedación debido a las benzodiazepinas durante la anestesia. El flumazenil también antagoniza las acciones sedantes del zolpidem. Se trata de un antagonista competitivo de en la clínica. El flumazenil se utiliza para tratar la sobredosis de las benzodiazepinas, para revertir la sedación debido a las benzodiazepinas durante la anestesia. El flumazenil también antagoniza las acciones sedantes del zolpidem. Se trata de un antagonista competitivo de los receptores fisiológicos de las benzodiazepinas, con escasa o nula actividad antagónica. Actúa desplazando de dichos receptores a las benzodiazepinas debido a la mayor afinidad por los receptores. Bloquea completamente los efectos de cualquier benzodiazepina sobre el sistema nervioso central, revirtiendo así la sedación, la depresión respiratoria, la apnea y los efectos psicomotores. La dosis y las concentraciones plasmáticas requeridas dependen de la potencia de cada benzodiazepina y de su nivel plasmático residual. El grado de reversión y de la duración del efecto antagónico dependen de las dosis y de la concentración sanguínea del flumazenil. Se administra por vía intravenosa y su efecto aparente es de 1 o 2 minutos y máximo de 6 a 10 minutos. Y persiste de 60 a 90 minutos. Su vida media es de distribución inicial es de 7 a 15 minutos y de terminal de 41 a 79 minutos. Su volumen de distribución inicial es de 0,5 litros sobre kilogramo y el de redistribución es de 0,77 a 1,6 litros sobre kilogramo. Se une moderadamente a las proteínas plasmáticas, se metaboliza en el hígado y se elimina en la orina y las heces.
en aproximadamente 72 horas. Los efectos de los otros fármacos que actúan sobre el sistema GABAergico por los mecanismos distintos del receptor de las benzodiazepinas, el etanol, barbitúricos, anestésicos generales. Estos no se ven afectados, no tienen efectos directos sobre el flujo sanguíneo cerebral, pero pueden revertir los efectos del midazolam. Y carece de efectos farmacológicos propios. Tiempo de aparición de la acción farmacológica del flumacenilo y tiempo de restauración de los signos originales. El flumacenilo es un antídoto utilizado para neutralizar total o parcialmente el efecto sedante central de las benzodiazepinas. Esto actúa por un mecanismo competitivo a nivel de los receptores cerebrales de las benzodiazepinas. Es dosis dependiente, de modo que a más dosis de sustancia tóxica se precisa una mayor cantidad de antídotos para revertir todos los efectos. Su inicio de acción tras la administración intravenosa es muy rápido, de 1 a 2 minutos, como dije anteriormente. La restauración de los signos originales se producirá en transcurrido después de los 20 a 75 minutos. Debido a que la vida media es muy corta y que esto lo caracteriza el flumacenil. Dicho periodo también dependerá de las concentraciones plasmáticas alcanzadas por las benzodiazepinas. La siguiente es establezca el tipo de antagonismo de esta práctica y las ventajas y desventajas de su aplicación en el campo médico-farmacéutico en caso de que lo considere apropiado. Para antagonizar la acción del diazepam se utilizó flumacenilo, el cual es un antagonista de los receptores fisiológicos de la benzodiazepina, que actúan bloqueando los efectos inhibitorios del GABA que ocurren por la unión de las benzodiazepinas a los receptores GABAergicos. Revierte la sedación, la depresión respiratoria, la amnesia y los efectos psicomotores de las benzodiazepinas. Las dosis y concentraciones plasmáticas requeridas dependen de la potencia de cada benzodiazepina y de su nivel plasmático residual. Se encuentra disponible únicamente en presentación inyectable y es el único antagonista del receptor de las benzodiazepinas disponible ahorita en el mercado actualmente. Luego de estudiar la farmacología de cada uno de los fármacos, se puede afirmar que entre ellos se produce un antagonismo de tipo competitivo reversible, ya que ambos actúan en el mismo receptor, pero el fármaco que tenga mayor concentración puede anular el efecto del otro. El grado de inhibición producida por un antagonista competitivo depende de las concentraciones del antagonista, y la respuesta clínica a un antagonista competitivo también depende de las concentraciones del agonista que compita por unirse a los receptores. El flumacenil posee una vida media más corta que la del diazepam, por lo tanto el efecto es más corto, por lo que dependiendo de las dosis de ambos en el organismo se puede revertir el efecto de las benzodiazepinas, y es posible que la sedación recurra. Esto puede ocurrir cuando luego de administrar el antagonista todavía quede parte de las benzodiazepinas distribuida en la sangre, porque no se ha eliminado completamente. Y pasado un lapso de tiempo, el paciente puede volver a experimentar la somnolencia. A nivel médico-farmacéutico, la utilización del flumacenil para antagonizar el efecto del diazepam tiene ventajas y desventajas, como todo. La administración de flumacenil suele utilizarse para desplazar el principio principal y en el caso de las diazepinas del receptor, generalmente en intoxicaciones, pudiendo revertir los efectos de las mismas para volver a estimular el sistema nervioso central y restablecer al paciente, lo que puede ser un uso beneficioso de la unión antagónica. También permite revertir la sedación con las benzodiazepinas en pacientes ambulatorios y hospitalizados sometidos a diagnósticos terapéuticos breves. El uso de estos fármacos también puede influir negativamente en la salud. Como la acción del flumacenil es normalmente la acción del flumacenil es más corta que la de la benzodiazepina, la sedación puede reaparecer y debe vigilarse estrechamente el paciente, preferiblemente en la unidad de cuidados intensivos, hasta que haya remitido el efecto del flumacenil, para prevenir la aparición de una posible depresión respiratoria, la aparición de la somnolencia o cualquier otro efecto residual de la benzodiazepina.
benzodiazepínico. En pacientes de riesgo deben ponderarse las ventajas de la sedación por benzodiazepina frente a las desventajas de un despertar rápido. En algunos pacientes, como por ejemplo con problemas cardíacos, puede ser preferible un cierto nivel de sedación a un completo despertar, y si se administra flumazenil a pacientes que han recibido una benzodiazepina como el diazepam crónicamente, la interrupción abrupta de la benzodiazepina por el flumazenil puede producir el síndrome de abstinencia de benzodiazepinas, incluyendo hasta convulsiones. Bueno, esto fue todo. Muchísimas gracias.